Sí. Qué bien. Ahí está, ahí está Emiliano que debe tener más noticias que nosotros. Sí. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué estás? Hola, tal? hola, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Bien, Bien. bien. Bueno, está bien. ¿De qué ¿Qué querían sabes noticias de de Juan Juan Pablo? Pablo? Sí, ¿qué Bueno, sabes vos? bien, bien, anda viendo películas, lo llevan a la mañana y lo traen a la noche, lo tienen todo el día Ah, viendo películas. Ah, Ah, Pero sí, eh, pobrecita. andaba, Como en una sí, escuelita de doble turno. tal cual. No, me contaba que hay muchos cortes de luz allá, entonces por ahí tiene película a la mañana, pero se corta la luz, entonces la reprograman a la tarde, entonces tiene que volver y bueno, termina siendo una jornada larga. ah, Pero claro, creo que el jueves ya tiene libre y bueno, iba a aprovechar para hacer turismo. está bien. Sí, eso es lo que me contó. Después, ¿qué más? ¿Dónde es el festival? ¿En qué lugar En físico? Cuba. No, Cuba, ya sé, ¿qué lugar físico? Porque él va a estar en el Hotel Nacional, pero el festival no en sé La dónde Habana, es. creo. Sí, Sí, ya lo sé, claro. pero ¿en qué lugar de La Habana? Ah, no sé. Supongo que es ahí cerca de La Habana Vieja. Mm. Entiendo que es en esa parte. Ajá. Pero no sé bien cuáles son los cines donde se hace. Eh, ¿Es la primera vez que él va a Cuba? Era es la primera vez. Sí, de hecho yo fui hace 10 años y me dice que es todo bastante diferente a como le conté, que tiene internet, que paga con Claro. dólares, o sea, cosas Ajá. que cambiaron. Yo Yo, fui, yo yo fui en fui el en el 93, así que calculen. Ah, bueno, más yo fui todavía. en el 85, el segundo grupo de argentinos que iba Ah, Otro mira. Claro. antes que yo, mira vos. Sí, era a otro mundo del que vos a un Claro. contás. congreso de Yo, educación, arte, Yo educación y también. sociedad. Yo un congreso de educación en el 93, sí. Ah. yo fui en Claro, el bueno, Pero bueno, 2008, no podían creo. usar dólares. Era otra historia. yo Sí, fui era otra hace, historia, todo el mundo quería saber de la Argentina, qué sé yo, nos tocaban, nosotros éramos, había gente muy grande en esa época que había conocido al Che, por ejemplo, y todo el mundo, Ah, mira. era hermoso como nos trataban. hmm, Tuvimos montones de casas, de familia que Te nos invitaban a recibían. las casas, eso me acuerdo, Sí, sí, sí. sí, Sí, eso sí, sí. Y eso que tenían la comida racionada, ¿no? sí. Yo tengo familia en Cuba, primos, Ah, sí, en Santiago de Cuba, y cuando Mira. fui a visitar a mis primos, me presentaron a viejos guerrilleros de los que estuvieron ah, en sí, la, ¿cómo se llamaba? Ajá. La Sierra Maestra Sí, de sí. ah, Santiago, ¿no? Donde empezó la revolución. Sí, conocí unos viejitos, que se suponía que habían sido guerrilleros, yo no lo sé, ¿no? Pero eran viejitos, hablaban poco, digamos. Pero muy interesante, sí. Era El Sí, así. discurso era de, hace rato, no me acuerdo el año, pero obviamente dólares circulaban, pero ilegalmente, digamos. Ellos claro. claro, claro. esperaban por tener dólares, pero por las propinas y las cosas, si le dabas dólares era muy bienvenido, digamos. Y mis Hola primos, chicas. cuando les llevé regalos, hola. preferían hola, dólares, ¿Qué billetes. tal? Ujú. Eh, Ay, eh, Bien. bien, pero era ilegal, digamos, no funcionaba normalmente, digamos. Bueno, El acá me dijo discurso de que, apertura del 93 lo hizo Fidel Castro, de Ah, apertura del Congreso de claro. Educación. Sí. Ah, Claro. mira, Yo lo conocí, era recién se iniciaban Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que dieron un recital para los que estábamos en el Congreso, muy, muy interesante. Todo. ah, Estamos la haciendo verdad. historia, chicas. Otros tiempos. Otros tiempos. Sí, sí, no lo sí, creo. Cuántas cosas que pasaron. Mirá dónde estamos ahora. la Sí. Todavía. verdad. Dios mío. Éramos tan Increíble. jóvenes.
No, y que creíamos que todo iba a ser muy distinto. ¿Y Sí, dónde estamos hoy? Sí, ¿Qué es va a ser? de verdad. veras. ¿Vieron que En ganó fin. ayer la mujer de la fila, Natalia Sí. Oreiro, en los Martín Fierro? Ah, Ah, sí, no, yo vi, no sí. sabía. Y también ganó Belén, ganó dos. Sí, Sí, un montón, sí. Sí, sí, sí. Pero el de oro se lo llevó Natalia Oreiro, pero ella sola, no la película, que ella se quedó Ah, desconcertada. ah, mira. Sí, fue muy, muy buena. Me dijo Juan Pablo que allá pasaron Belén y fue muy bien recibida, que la muy ovacionaron bien toda la recibido. peli. Qué bueno. Parece que en todo el Ah, mundo, mira. ¿no? Está Mm. siendo bien recibida. Sí, sí, pero para los Globos de Oro no quedó en la lista final de las No, nominadas. Mm. Ajá. Finalmente no quedó. Pero bueno, Ya. sí, después como que lo que me contaba que generó mucha empatía con el público, ¿no? Que Claro, aplaudían en claro. las escenas memorables y demás, cosa que no pasa siempre con... Sí, Tiene, bueno, pero Claro, tiene toda una cosa social fuerte, ¿no? Claro, claro, sí, 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 claro. sí. Bueno, De lucha, es una muy buena película, la verdad. sí, la verdad que sí. Sí, si bien tiene como una cuestión así local argentina, me parece que se presta para ser reconocida en el exterior, ¿no? Sí, claro. Sí, con el tema de la sí. mujer y ser el puntapié inicial, aparte un hecho real. Y también me gustó que ayer la mujer de la fila tuvo muchas nominaciones y que tiene que ver también con un caso real. También. Claro, Entonces, sí, sí. en este momento que es todo tan, tan así, todo tan desastroso, que esas películas que son alegatos, ¿no? De cuestiones nuestras, que Ujú. salgan a la luz y que se visibilicen, es muy importante. Sí. Sí, Y además ¿Qué va a que se ser? Es reconozcan lo que hay. muchos europeos o muchos otros países ven como, o sea, el hecho, se reconocen en ese tipo de películas que a lo mejor ellos no han podido hacer Mm, claro. con ese tipo de situaciones. bueno, en nuestro Sí. caso está el sistema judicial que es un desastre, ¿no? Claro. Depende en qué país les puede parecer cercano o al revés, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, hay una violación franca de los derechos humanos en los sistemas carcelarios, en el Ah, tratamiento eso Sí, es. sí. sensible. Bueno, porque acá quedaron con la doctrina de seguridad nacional, ¿viste? En todo el esquema de servicio penitenciario federal se ha manejado así. No han Sí, cambiado los programas de estudio, digamos, desde hace no, más de 40 años, que es lo mismo. Entonces, esa gente está formada de una determinada manera. Si eso no, no sí, se no. cambia, En ya contra del está. artículo 18 de la Constitución, que tiene ya más de un siglo, ¿no? Que dice que las cárceles serán sanas y limpias para Buah. seguridad Sí, y no para castigo de los reos detenidos en ella, y Bueno, mirá si no responsabiliza a te los parece un jueces. chiste, no Sí, parece un chiste de mal gusto. Cuando Parece, escuché la esto, verdad. es un chiste de mal gusto, sí, porque el sí, que entra ahí sale peor, esa es la realidad. sí, Ujú. Lo enferman peor, el sistema es tan perverso que sale mucho peor, yo creo, por lo que claro, yo he sí, visto en sí. mis años de derechos humanos. Ahora ya, bueno, ya no sé cómo estarán, pero no creo que estén mejor, para nada, porque las mentes y la gente sigue siendo la misma, Mm. y Sí, los que sí. mandan son los mismos. Y bueno, no sé ahora qué pasará cuando no está más nuestra hermosa ministra de Seguridad, pero no Ujú. sé ahora qué pasará. Pero bueno, vamos a Hay ver. buenos Ahora es ejemplos senadora. hay buenos ejemplos con el tema de la universidad dentro de las cárceles, ¿no? No son muchos, Sí, pero baja terriblemente la reincidencia, creo que en un 90%, sí. un número Sí, hay altísimo. siempre gotitas en el océano, ¿viste? Están los espartanos, está lo de la Eso. universidad, Sí. siempre hay cosas que son gotitas en un océano, pero bueno, es tanto lo que habría que hacer y tanto lo que hay que modificar y tanto. Cuando vos ves la película sin ir muy lejos, en el barro, el marginal, todo eso Sí, pasa, sí, sí. eso pasa. Entonces después vos decís, bueno, escuchás una película como esto de la mujer de la fila, que una mujer hizo una ONG, y que vos decís, bueno, qué maravilla.
pero es una gotita en un Es una océano. gotita, sí, sí. Pero Sí, bueno, sí, se bienvenido que entiende. está, ¿no? Sí, por Sería peor supuesto. nada, pero bueno, es así, es así. Ujú. Bueno, un poco de todo eso habla la película de hoy, desde un lugar Sí, bastante Sí, particular, pero habla un poco de la locura del mundo contemporáneo, de esta idea que decía Marx de que la historia se repite primero como tragedia, después como farsa. Bueno, un poco de esa farsa trágica en la que vivimos. porque Eh, termina siendo una farsa la película después, porque vos lo ves el Claro, personaje cómo se va, una sátira, ¿no? claro, una sátira, ¿no? El lugar de la una sátira. resistencia, ¿dónde queda ese lugar de la resistencia? ¿Dónde queda representado? Bueno, En qué todas, podemos no- aportar el granito de arena? Bueno, un poco de todo eso habla la peli de hoy y por eso es tan todas las interesante. nominaciones, perdón que te Sí, interrumpa, pero todas las nominaciones que tiene para los Globos de Oro son todos en comedia. sí, Que a mí me llamó la Ah, sí. atención, pero en Ah, realidad mira. Y porque todos los termina que siendo medio una parodia, como que el tipo termina todos es drogándose, viste, siendo un musical, desastre. Porque, el rubro es musical o comedia, ya sea Mm, por mira, mejor película, mejor actor, mejor actriz, tiene los un Globos de montón Oro de premios, tienen. de nominaciones y todas es en el rubro musical o de comedia. Sí, los Globos de Oro tienen un sistema en los cuales ellos tienen esas categorías establecidas, como por ejemplo película de drama o película de musical o comedia, y después las productoras que quieren que su película sea mirada y posiblemente nominada por los miembros que votamos en los Globos de Oro, eligen dónde ponerla ellos. O sea, no es que los Globos de Oro la Ah, pusieron en comedia, Ah, sino que la misma productora ah, consideró que la película era más votable como mm, comedia que como drama. Pero eso es algo que elige la ah, misma productora. Porque yo también me hacía esa pregunta. El año pasado era más polémico, estaba La Sustancia, estaba como comedia. Sí, Y yo digo, bueno, sí, en cierto punto es una sátira social, pero es una película de terror. sí, En sí, sí. muchos sí, de aspectos, comedia no tiene de nada. comedia no tiene nada. Bueno, pero es la productora de la película que eligen ellos dónde poner la consideración de los votantes. Eh, Digo esto porque yo también me hacía yo tenía también esa pregunta, ¿no? Yo decía, ¿por qué pusieron esta película acá? ¿A quién se le ocurre? Bueno, es la misma productora que a veces hace eso. A veces también pasa eso con los actores. A veces dicen, bueno, este actor, eh, cosas de especulación, ¿no? Dicen, bueno, en la categoría de drama están estos y va a ser muy difícil que gane. Entonces la pongo en las comedias. Ah, El caso ah, de Demi Moore, por ejemplo. Bueno, como actriz de comedia tiene más chances que si compite, no me acuerdo quién estaba el año pasado, pero pongo un ejemplo como si compite con Meryl Streep, con Susan Sarandon y con Olivia Colman va a perder. Entonces la pongo en la comedia y tiene sustancia. más chance. claro. Bueno, cosas se que pasan, entiende. ¿no? Después, Pero bueno, en esta los termina Oscar siendo una no. parodia. En los Oscar no Esta existe. termina siendo una cosa de un hecho revolucionario, el tipo al final es un desastre, al final, viste que un desastre es el tipo, que es drogado, que no servía Sí. para nada, que estaba, o sea que es en contra, digamos, de lo que sería un revolucionario como era en un momento, ¿no? No, pero Sí, sí, lo que todas pasa las es que situaciones son paródicas, me parece todo. que Son todas. la película Es el tono. no lo pone como a ese rol vamos a decir, del revolucionario en decadencia, no lo pone como Es de una cuestión pesimista, sino como que también hay algo como entrañable en ese personaje que todavía cree Ay, en esas ideas que se fueron como perdiendo, porque pelea por la revolución, pero no entiende que su hija tenga un amigo Amigo, transgénero, por bueno, ejemplo, Claro. ¿no? Bueno, parte del chiste claro, es eso, ¿no? Sí, Hay sí. algo de simpático en ese no, es personaje, más allá de bueno, que droga, que se droga, que todo lo que ya sabemos. que no sabía ni la consigna, viste, Que era un no se acordaba las desastre. contraseñas, ¿no? Sí, De pobre. su época, Pero claro. también hay No, algo de pero lo, paradójico respecto de lo que es el grupo central racista, o sea, lleva al extremo del absurdo
Total. esta conformación del racismo, que muestra todos los absurdos de ese racismo. Estados Unidos Totalmente, está totalmente. plagado de grupos étnicos distintos que trabajan para el sistema y de alguna manera se ordenan para resistir ese Mm, bloque también paródico, ¿no? del ultrarracismo. mm. Totalmente, totalmente. Un Sí, toque de sí, color, sí, sí. dicen que la bata esa que llevaba DiCaprio fue lo más vendido, no sé si lo dijeron ustedes o dónde lo escuché, que fue lo más vendido para estas fiestas Sí, como sí, souvenir. sí. La bata esa que tenía que se atropellaba con todo, que andaba con esa bata al final. Ah, sí, 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 sí. El ¿No lo de dijo Juan merchandising. Pablo? Creo que lo dijo Juan Pablo, ¿puede ser? No Puede sé si ser, lo puede escuché ser. Yo acá no o me en otro acuerdo, lado, pero no sé. puede ser, puede ser. Bueno, si quieren Bueno, arrancamos con la Sí, exposición y bueno, sí, después ya, volvemos al ya es final y hora. Sí, hacemos esta sí, cómo apuesta. no. Hola a Dale. todos. Hola, Chao. Hola, Hola, hola. hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, comparto hola. pantalla. Tuc, 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 tuc. Ahí estamos. Bueno, ahí los voy muteando. Hoy estoy solo. No está ni Juan Pablo Bueno, ni Federico, que está en Malvinas, con un grupo de la municipalidad que están filmando una película ahí con veteranos. Así que, bueno, estoy, les digo para que sepan que no va a aparecer ni más tarde tampoco, porque tenía poca conexión allá, otros horarios y demás. Así que bueno, penúltima clase del año, ¿sí? Con una batalla tras otra, para mí la mejor película del año. Y cerramos la semana que viene con Jay Kelly, película que ya está en Netflix, que igualmente Juan Pablo me dijo que ya se la mandó por mail, y si no, en el mail de hoy con la clase va a salir el link con la película también para verla. Películas completamente diferentes una de otra, las tres de este mes, pero bueno, muy, muy interesantes todas. Ye Kelly, bueno, la clase que viene, entonces, y recuerden, al finalizar la clase que viene, levantamos una copa y brindamos por el fin de año virtualmente. Muy bien, y arrancamos con una batalla tras otra. Hoy no hacemos recomendaciones, les hice alguna en la clase pasada, ya la semana que viene retomará Juan Pablo con las recomendaciones habituales o con lo que haya visto por ahí, y si no, bueno, vemos eh, algo les comentamos algo de lo que se viene a principio del año que viene, que empiezan ya todos los estrenos de los Oscars. Muy bien, Paul Thomas Anderson, este señor que para muchos considerado el mejor director de la actualidad, eh, lo dicen cineastas, críticos, estudiantes de cine, cinéfilos en general, no lo digo yo. Hay como un consenso de este director que esta es su 10ª película, tiene una trayectoria de 30 años, pero hace una película cada 3 4 años, no es un director muy prolífero. Pero bueno, son todas películas muy buenas, desde sus primeras películas, Boogie Nights, Magnolia, es considerado como un gran director siempre, ¿no? Siempre interesantes sus propuestas, siempre están más allá de todo lo que uno ve habitualmente. Y bueno, y el caso de la película de hoy es una de las más interesantes. Habíamos dicho cuando analizamos, acá en la Escuela de Películas analizamos El Hilo Fantasma, una de las primeras que analizamos en formato presencial. Durante la pandemia se estrenó en plataforma Subpetróleo Sangriento y la hemos analizado también. Y analizamos Licorice Pizza, que es la anterior a esta, que es una película muy diferente en términos de propuesta, porque es una película de una historia de amor, adolescente, más pequeña, pero hay varios elementos que siempre va a repetir en sus películas que también están en esa y que también están en esta de hoy, que ahora vamos a mencionar. Entonces, cuando hablamos de Paul Thomas Anderson, hablamos de cine de autor. ¿Por qué? Bueno, la película de hoy, por ejemplo. ¿Podemos decir que es solamente un thriller de acción? No.
podemos decir que tiene elementos de western, sí, pero también tiene cosas de cine de espionaje, también tiene cuestiones de drama de padre e hija, tiene cosas de películas de persecuciones, de las películas de persecuciones de los años 70, esas de que iban toda la película en las carreteras y iban reventando autos. Bueno, hay mucho de eso, un poco es el germen de la película, después la película va para otro lado, pero en la concepción, Paul Thomas Anderson quería hacer una película de esas que él vio en su juventud. Algo de esto de el cine de los 70 está en la película de hoy también, está en la concepción del revolucionario de ese periodo, la Revolución Armada, la idea de la Revolución Armada, ¿no? Que era muy típica en aquel entonces, y está en la forma y el formato de la película, del cómo filmarla, que también estaba en Licorice Pizza, ¿no? Que transcurría directamente en los años 70. Filma en fílmico, filma, o sea, todavía, cuando todo el mundo filma en digital, todavía como Christopher Nolan, como Tarantino, como algunas veces Spielberg, todavía trata de filmar en fílmico. Esta película, lo vamos a hablar más adelante, está filmada en uno de esos formatos de VistaVision, donde la pantalla es bien ancha para aprovechar toda la dimensión del plano rectangular. Filma con grandes actores, esto porque todos los actores quieren filmar con él también, no es novedad. De hecho, hace poco vimos y analizamos una película francesa que se llamaba El Segundo Acto, donde había unos actores que estaban haciendo una película con un guión hecho por una inteligencia artificial, ¿se acuerdan? Que era una especie de detrás de escena, que había grandes actores franceses. Bueno, en esa película el comentario era que uno iba a filmar con Paul Thomas Anderson y lo habían llamado a filmar con Paul Thomas Anderson y tenía un ego desmedido por esa circunstancia. O sea, todos los actores quieren trabajar con él, incluso los franceses. Y eso hace que tenga esos elencos tan fornidos. En la película de hoy también sucede. Los personajes y la condición humana, esta reflexión existencial que hacen en sus películas, incluso en las que parecen más intrascendentes, como Embriagado de Amor, con Adam Sandler y Emily Watson, también son películas de personajes complejos, personajes de relaciones tóxicas, también está en la película de hoy, personajes que se repelen y se atraen con la misma intensidad, y siempre, siempre, siempre hay un discurso sobre el poder a lo largo y a lo ancho de todo esto. Ahí aparece la locura como algo que va a describir al mundo contemporáneo y la manipulación del otro, ¿no? Esta idea de manipularlo, ya sea por la violencia, ya sea por la seducción, ya sea por las palabras, lo que es la manipulación psicológica, todo eso va a aparecer en la relación entre los personajes, sobre todo en los más extremos. Pasa con el cura de Paul Dano y el petrolero de Daniel Day-Lewis en Petróleo Sangriento, pasa con el que hace Philip Seymour Hoffman en The Master, con el aprendiz de este eh, pastor, digo pastor, no me acuerdo el nombre que tenía en la película el personaje, pero era una especie de pastor de una especie de secta, y tenía esa relación con su aprendiz que era Joaquín Phoenix. Pasa también en Embriagado de Amor, o si hablamos de historias de amor, en clave de comedia romántica es Embriagado de Amor, en clave de romance más perverso en El Hilo Fantasma, entre esa pareja que se ama, que se necesita y que se va también autodestruyendo entre sí. Bueno, todo eso aparece en sus películas y por supuesto no escapa a la película de hoy. Vamos a hablarlo más claramente. Bueno, acá hay unos afiches de sus películas. ¿Está? Entonces tenemos las relaciones de poder, los vínculos, las pujas de intereses egoístas, esto también como algo intrínseco a la condición humana.
¿no? Los años 70, que decíamos recién, con su estética, con su contexto, con las discusiones temáticas que había en aquel entonces, siempre aparecen en las películas, inclusive en modo de broma o de melancolía, siempre vistos desde la óptica del presente, ¿no? Visto con melancolía, con nostalgia, pero también con humor y con crítica desde el mundo de hoy. Retrato del pesimismo y la decadencia humana con toques operísticos. Esto es una gran característica, Magnolia, ¿no? Esto de la lluvia de sapos al final de Magnolia, ¿no? Asociado a el drama que la película viene desarrollando, el personaje de Tom Cruise. O sea, todo lo grandilocuente, la película va como creciendo como una bola de nieve, también pasa en la película de hoy, hasta que en un momento tenemos escenas monumentales en términos cinematográficos y en términos de lo que representan para el relato en ese momento particular. Los movimientos de cámara, y esto que el Licorice Pizza también, película muy diferente, pero muy parecida, como decíamos antes, con algunas cosas. Una es el retrato de los años 70 y otro es los movimientos de cámara. Cómo hacer movimientos de cámara constantemente para construir vínculos, construir situaciones, construir climas y retratar, ¿no?, la lógica de los personajes, los gestos, las miradas, ¿no?, los movimientos que van a articular el propio relato. Esto es algo muy difícil de hacer y muy aún más de hacerlo bien. Y él lo hace bien, y lo hace muy bien, y pocos directores logran hacerlo muy bien. Uno es Scorsese, hay algunas veces Tarantino, algunas veces mejor que otra, pero también Tarantino. También esto de pasar de un género al otro sin que se note y sin que quede como subrayado, sin que quede como excesivo. Y acá lo hace y lo hace muy bien, ¿no? Siempre estamos, nunca se desbanda, eh, en términos de película de carretera como la de hoy, de persecuciones por carretera, nunca se va a la banquina la película, siempre está sobre la ruta. Bueno, em, plano secuencia, estos planos por los pasillos, ¿no? Donde también los personajes, toda la secuencia, por ejemplo, cuando van escapando, donde están los indocumentados que esconde Sensei, el personaje de Benicio del Toro, toda esa persecución, ¿no? Todos los planos secuencia también que van ahí por los distintos espacios, los distintos pasillos, la cámara siguiéndolos, que sube, baja, bueno, todo eso también muy complejo de hacer. Y la evolución audiovisual, ¿no?, a partir de la música, que también es muy importante la música en sus películas, para crear este clima operístico que decíamos, para generar la tensión constante y para marcar el tono y el pulso del relato. Muchas situaciones no diríamos que termina siendo una parodia o una sátira o que tiene elementos de comedia, como hemos dicho recién, si no fuera por la música, que nos aclara que y no vas a ver un drama realista, sino que vas a ver algo que sí es un drama, pero está tomado con cierta ligereza y humor para no caer en la tragedia más desoladora o desgarradora, ¿sí?, como hemos visto muchas de esas películas en este año. No es el caso de la película de hoy. No porque no lo cuente, sino por cómo lo cuenta, ¿no? Eso que quede claro. La música muchas veces produce contrapuntos también, ¿no? Igual que el diálogo, cuando lo hay, cuando se describe. Y muchas veces no hay diálogo, todo está contado con las imágenes. Y esto también es de una maestría absoluta, ¿no? Es muy sorprendente cómo, como les decía, personajes y situaciones están descritas solo con la imagen, no hace falta más. O sea, podría haber una voz en off que dice cómo es el personaje de DiCaprio. Sin embargo, todo eso que dijimos recién, lo de la bata misma, está por la bata, porque esa bata es tan representativa de lo que el personaje es que automáticamente lo define. No hace falta palabras para subrayar eso.
¿no? Queda absolutamente claro. Bueno, vamos igual a hacer un recorrido por los personajes eh, más adelante, ¿no? Con sus características para ver un poco, sobre todo los contrastes que hay entre unos y otros. Bueno, la narrativa y la estructura de todas las películas de Paul Thomas Anderson, como decíamos, películas épicas, a veces teatrales, ¿no? Donde pareciera que todo es una puesta en escena grandilocuente, también muy buena la puesta en escena, ¿no? Donde, eh, por ejemplo, una de las escenas finales donde se junta eh, el coronel, no me acuerdo, no me acuerdo, no, Lockjaw, no lo puedo pronunciar, el personaje de Champagne, atrapa a su hija, ¿no? A Willa, la tiene maniatada en la capilla de las monjas, y está haciendo el test genético, ¿no? Esa escena donde están los dos personajes mirándose, estudiándose, conociéndose y a la vez están esperando el resultado del test genético, es de una tensión y una, digamos, no es casual que estén en una capilla que podría ser la Capilla Sixtina, ¿no? Por la forma, por las dimensiones, por el tipo de plano, cómo la presenta. Ella está abajo del altar de esa capilla, ¿no? Eh, no es ni la Virgen ni Cristo, él se sienta a un costado, ¿no? Y observa de reojo. Y ella, bueno, me estoy adelantando, pero incluso en su condición de inferioridad, porque está maniatada, porque está con él está con todo el ejército alrededor, le hace un duelo verbal que lo termina liquidando, ¿no? En términos de manipulación psicológica, si se quiere, ¿no? Cuando le dice varias cosas relacionadas con la remera, que lo hace enfadar, lo vuelve loco. Bueno, vamos a llegar ahí. Pero esto es algo que hacen todas las películas. La escena de la capilla de Petróleo Sangriento, cuando el párroco que interpreta a Paul Dano lo hace arrodillarse y pedir disculpas al personaje de Daniel Day-Lewis. Aparece toda esa dimensión del poder, aparece también en esa construcción cuasi teatral. Están sobre una tarima, están hablando y recitando el Parlamento como si estuvieran hablándole a un gran teatro. Todo eso genera una magnificencia de la grandilocuencia de la representación que vemos acá también en la película. Los personajes tienen un ascenso y una caída. El personaje de Champagne en la película de hoy, claramente, ¿no? El ascenso y la caída de los personajes en términos de la estructura narrativa, la curva del relato. Eh, bueno, personajes todos tienen un desarrollo. Willa también tiene un desarrollo. El personaje de Bob Ferguson, el de DiCaprio, también tiene un desarrollo, ¿no? Que empiezan en una parte, en un momento y terminan en otro. El personaje de Perfidia también tiene un desarrollo, claramente. Bueno, vamos a hablar de eso ahora. La música, como decíamos, la música la hace Johnny Greenwood, que es uno de los músicos de Radiohead, que es una música muy particular. Han visto que el pianito ese por momento te inquieta, por momento te genera un movimiento en la trama, por momento acrecienta la emoción del relato, por momento se vuelve al silencio o al detalle, y ese clima de subida y bajada, como las rutas del final, también van acompañando el movimiento de la película, ¿no? Que es una especie de montaña rusa al final, ¿no? Y cómo está presentada la trama de manera muy interesante. Yo la volví a ver para la clase de hoy y la verdad que una vez que arranca la historia, tal vez tarda un poco en arrancar porque se toma su tiempo para describir, pero una vez que aparece la situación de la redada policial y la persecución, te la ves hasta el final y dura 2 horas y media la película, lo cual es también mucho pulso y mucho ritmo narrativo. Influencias y homenajes que siempre está poniendo Paul Thomas Anderson por edad, por contexto, por generación. Es un director
posmodernos, si bien sus relatos son bastante clásicos, más allá de cierta estructura narrativa, cuenta una historia, está siempre contando una historia en ese sentido, digo que es una narración clásica, pero siempre haciendo pequeñas citas, homenajes, subrayados, menciones, implícitas o más explícitas a el cine de todos los tiempos. Hay mucha cosa de Kubrick en la película. Hay momentos que son muy Kubrick, ¿no? De presentar personajes, de tensiones. Momentos de los Coen, a mí hubo momentos de esta cosa del western medio extraño, que es medio petróleo sangriento, en medio de los Coen en Sin lugar para los débiles, me hizo acordar. Y como les decía, esta cuestión de pasar de un género al otro y continuar siempre dentro de la trama y de la película y no desbarrancarse, es muy de Tarantino. Tarantino lo hace más explícito todavía, pero o de Scorsese, ¿no? Una generación anterior es muy de Scorsese. Eso, ¿no? De poder tener como la cintura, vamos a decir, para poder ir de un lugar al otro y nunca perder los hilos del relato. Y eso es un gran plus. Bueno, acá está en su filmografía completa. La primera película, una película chiquita, independiente de los 90, Hard Hate, ¿no? Acá se llamó, creo que se llamó Poker Face, o no, Poker Face es el título de otra. Pero es una película pequeña, por ahí la más desconocida de él, donde no se ve tanto el dispositivo cinematográfico tan grandilocuente que se iba a tener en el resto, cuando tiene, por supuesto, mayor presupuesto. Y después las otras, Anima es un cortometraje que se estrenó en pandemia, un musical, también es muy interesante ahí para ver los movimientos, el ritmo y el relato como coreografía, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y ahí hay un poquito un paneo de todas que seguramente las habrán visto. Pero para empezar, ¿quién es este que apareció ahí? La película está basada en un libro que se llama Vineland, que es un libro de los años 90 de Tomás Pinchón. Tomás Pinchón es un escritor norteamericano, muy raro también personaje, acá lo hemos anotado. Se destaca por su narrativa compleja y laberíntica, tanto como por su adversión a los medios. Debido a esto, solo se conoce una media docena de fotos suyas que son de cuando era estudiante y de recluta en la Marina, que es esta foto en blanco y negro, ¿no? Este es grande, pero no se lo fotografía. Vieron que, no sé, Terence Malick, dentro de los cineastas, no hay fotos de él. No sé por qué el tipo vive en el anonimato absoluto. Bueno, este escritor también parece como un personaje medio conspiranoico, al estilo del personaje de DiCaprio en la película, y este es el escritor de la novela. Ahora, hay que decir que la novela no es exactamente la película. La historia de la novela no es exactamente la historia de la película, ¿no? Siempre hablamos de transposición y decimos que una cosa no es igual a la otra, pero ni siquiera la historia es la de la película. ¿De qué trata la novela? Trata sobre los movimientos radicales de los años 60, y la acción transcurre en Vineland, que es una región inventada de California, inventada por el escritor, donde un grupo de personas que participaron de esos movimientos revolucionarios de los 60 hacen frente como pueden a las consecuencias de su vida en el presente. En los años 80 transcurre la novela. Se edita en los 90, transcurre en los años 80. O sea, en los años 60 visto desde los años 80. ¿Qué hace con esto Paul Thomas Anderson, que escribe el guión? Bueno, el proyecto de la película Una batalla tras otra le tomó 20 años. Fue un guión que fue cambiando a lo largo de los años, que dice, su objetivo era escribir una película de acción con persecuciones de coches, al estilo de las películas de los 70, que les decía antes. Cada 2 o 3 años volvía a ese guión y lo reescribía, le agregaba algo más. De hecho,
agrega el personaje de Perfidia, de la revolucionaria, que no está en Bin Elam. A principios del 2000 agarra esa novela, que dice, es un libro que habla de los años 60, pero que visto desde los años 80, pero que finalmente decidió tomar algunas ideas, porque era un libro medio inadaptable, eran esas novelas muy complejas de adaptar, entonces robó algunas partes de la novela y hizo la película, ¿no? La idea de los revolucionarios, visto con cierta nostalgia, la idea de el padre y la hija, pero ahí no más. La frontera de México y Estados Unidos, los migrantes, la crisis de los migrantes, todo eso es invención de la película. Por eso decimos la obra literaria como punto de partida. Bien, y como decíamos, hibridación de géneros, ¿no? Por eso decimos es una película de autor. Los elementos en común que podemos encontrar en la película es los de Paul Thomas Anderson, los que corresponden al estilo cinematográfico de Paul Thomas Anderson y temático también. Pero en términos de géneros, y bueno, la película tiene algo de comedia negra, algo de humor absurdo, algo de thriller de acción, algo de cine político ideológico, ¿no? En la representación de los buenos y los malos. Es una sátira social, también es una sátira social, y también es un retrato de paternidades frágiles, ¿no? Como el drama entre padre e hija, ¿no? También es eso la película. Es todo esto al mismo tiempo y alguna cosa más. Hay algún elemento de western. Al final, cuando Willa, con la escopeta al costado de la carretera, lo enfrenta a este hombre del auto azul, ¿no? Hay como una especie de duelo ahí, ¿no? Hacia el final de la película, ¿no? Entonces, hay algo de western también, a plena luz del día, en ese territorio rocoso, sur de los Estados Unidos y demás. También aparece algo de western. Todo esto es un elemento del cine contemporáneo que el autor cinematográfico, como en este caso Paul Thomas Anderson, toma para su beneficio. Toma esos elementos de los géneros para contar su historia desde su estilo cinematográfico. Bueno, y acá hablan un poquito de cine e ideología, porque, a ver, lo interesante de la película es que la película está haciendo referencia a posturas ideológicas muy claras, que un poco parecen de modé, que parecen haber quedado en el tiempo, esa idea de la revolución que había en los 60 y en los 70 en todo el mundo. Esta idea del racismo al estilo Ku Klux Klan, ¿no? Hablar de la raza superior o incluso Segunda Guerra, esas ideas que parecen olvidadas en el tiempo, hoy en día, porque la película transcurre hoy en el día. Una aclaración, es la primera película de Paul Thomas Anderson, leí por ahí, tendré que corroborarlo, pero leí por ahí que es la primera que transcurre en el presente, en el contemporáneo, digamos, ¿no? Que siempre está recuperando alguna época, algún periodo histórico. No es este el caso. Tengo que chequearlo igual, ¿eh? Pero digo esto porque es interesante porque la película está haciendo ese vínculo ideológico entre unas ideas que parecían olvidadas y unas ideas que parecen resurgir, ¿no? El revolucionario parece como que se quedó en el tiempo, pero el supremacista blanco volvió a aparecer, ¿no? A ver, la película no menciona a ningún personaje en particular. Siempre es de refilón. Ahora vamos a ver algunos que sí y demás, pero siempre es como de refilón, pero aparece toda esa idea concreta. Digo esto porque si uno no hace esa lectura, perdón, si uno no hace esa lectura de la película y uno que se pierde un poco en la trama, como que no comprendés mucho cuáles son los conflictos de los personajes, de por qué están tan enfrascados con esas ideas, con las revolucionarias y
con eliminar a las a los que quieren eliminar a todos los revolucionarios, ¿no? Enmarcados en este personaje del coronel. En sí, la ideología, las películas no son neutrales, ninguna película, esta y ninguna otra. ¿Por qué? Porque las películas reflejan, refuerzan o desafían los valores, creencias y normas sociales dominantes. Esto es interesante, porque uno lo puede pensar desde el cine de Disney, reflejan, refuerzan los valores, creencias y normas sociales dominantes, o películas como la de hoy desafían a los valores, creencias y normas sociales dominantes, ¿no? El cine tiene esa capacidad, ¿no? Cuando yo veo como reflejo representado en la pantalla a ciertos prototipos sociales, o me los reafirman con valores y naturalizan como algo que tengo que tomar como válido, o me los parodian y me los ponen en crisis, como en la película de hoy. La película, estas películas también hablan de la resistencia en tiempos de violencia, como la de hoy, personajes que cuestionan el poder, esto siempre va a estar en Paul Thomas Anderson, sátira social, pero con acción y con comedia, ¿no? No es solo una sátira irreverente. Y por supuesto aparece detrás la política estadounidense actual, contemporánea, y su relación con el racismo y la política migratoria, ¿no? Sobre todo con el gran muro que quería construir Trump con la frontera mexicana, ¿no? Todo eso aparece sin decirlo, y esto es lo interesante, ¿no? No necesita, como Spike Lee en El infiltrado del clan, hablar específicamente del Ku Klux Klan o poner al final una imagen de Donald Trump. No lo necesita, ¿no? Pero sin embargo lo hace, lo dice a través del relato de un padre que tiene que rescatar a su hija. Y habla de todo esto. Y eso es otra cosa de las genialidades de la película de hoy. Por citar un texto, Walter Benjamin, en la década del 50, hizo un texto que llamó La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, que nosotros nos lo metían en la facultad todo el tiempo, la habrán escuchado nombrar, es muy conocido, que veía en el cine una tecnología que democratizaba el arte. ¿Por qué? Porque al que se estaba oponiendo decía que había un problema con el arte considerado como la obra de arte como un aura, ¿no? A la cual era intocable y a la cual solo tenían acceso las clases dominantes, y etcétera, etcétera. Decía que esta época de la reproductibilidad técnica, ¿no? El cine ya era la película era una copia en sí misma. Y ya esta cuestión estoy siendo muy superficial y simplista a la hora de describirlo, porque no podría en una clase entera explicar el texto, ¿no? Pero para que se entienda la idea, ¿no? De qué es lo que estamos tomando de esto, ¿no? Dice que el cine, con esta capacidad de lo popular y lo masivo que tiene y de la copia reproducida al infinito, puede politizar la percepción ofreciendo una alternativa revolucionaria y de múltiples lecturas. Y va a decir, las decisiones sobre quiénes son héroes o villanos, por ejemplo, en las películas, a quién pone una película como héroe o como villano, la película de hoy, o otras decisiones formales como la estructura del relato o en el cómo se representa la historia, influyen en las normas sociales. ¿Sí? No es lo mismo si el policía es el bueno que si el policía es el villano. No es lo mismo que si el militar es el bueno o es el malo. Lo mismo que si el revolucionario es el bueno o es el malo, ¿no? La historia cambia y esto hace que este cambio de roles hace que se pueda criticar el status quo a través de un relato cinematográfico. Insisto, estoy siendo muy simplista, ¿eh? Después, si quieren, pueden leer el texto completo, que es mucho más rico e interesante de lo que acabo de decir, pero es para que entiendan un poco la idea desde dónde lo tomamos. Y en la sátira social, ¿no? Y tenemos un poco esta descripción de los personajes de la sátira social. Acá hay una serie de afiches con cada uno de los personajes. ¿Qué hace la película entonces? A través del relato del padre y la hija, un paralelismo entre las luchas ideológicas de los años 60
con las actuales. ¿Dónde quedaron esos valores y esos ideales? ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué significa hacer la revolución hoy en día? Y esto a través de múltiples causas, a través del personaje de Caprio, pero también a través del personaje de Perfidia, también a través del personaje de Benicio del Toro, de Sensei, ¿no? Como pareciera que es un rol mucho más activo, inclusive eh, efectivo a la hora de hacer revoluciones que la idea de poner bombas que tenía el personaje de DiCaprio. Las monjas que viven en la colina, que fuman y cultivan marihuana, ¿no? Y son donde se van a esconder los revolucionarios o, en este caso, la hija de. Es muy interesante, ¿no? Esta sátira social, ¿no? Esta lectura que hace de lo que era y lo que es ahora. O qué quedó de eso ahora, o cómo se transformó eso de antes en esto de ahora, ¿no? Y sin poner en desmedro una cosa de la otra. Eso también es interesante. Porque no se burla del pibe transgénero, ¿no? El pibe transgénero no es ni más ni menos valiente que el resto de los otros compañeros, de los otros amigos, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? En el discurso social ideológico que la película hace. Está lleno de esos detallitos la película. Bob no es un héroe tradicional, sí, es el héroe de la película, podemos denominarlo así. Su torpeza y sus dudas lo convierten en un personaje complejo y humano, ¿no? Errático, que se equivoca y mucho, se olvida, el revolucionario que se olvida las contraseñas, ¿no? Donde tenían que ocultar su identidad, pero no se acordaba exactamente, ¿no? Ciertos nombres, ciertos códigos, ciertos lugares de encuentro, puntos de encuentro, ¿no? Algo como el básico, el ABC de ese mundillo del revolucionario de los años 70. Entonces la película termina siendo una crítica irónica a las figuras que tradicionalmente se presentaban como modelos de lucha y resistencia, ¿no? No es la imagen del Che Guevara, sino es esta imagen con cierta decadencia, pero también con cierto amor y construido como una figura entrañable, ¿no? Que es lo que decíamos antes, que sigue estando puesto en valor, ¿no? Solo que hay que adaptarlo a la época, esas ideas. Y eso es un poco lo que hace él y con su hija a lo largo de la historia. Bueno, vamos a ir describiendo un poquito más. El personaje de Bob Ferguson es el arquetipo del guerrillero desencantado, ¿no? Visto desde hoy, que ha perdido la convicción y la claridad de su lucha revolucionaria. Vemos que en aquel entonces también era medio errático y medio dubitativo, ¿no? Que estaba un poco detrás de su mujer, a quien admiraba, y que por su carácter fuerte lo llevaba de las narices a él. También está puesto eso, ¿no? Hacía más la cosa por pertenencia que por una cuestión de convicción, ¿no? Como cuando le levanta la mano y viva la revolución, le dice, en español le dice al personaje Benicio del Toro. Su vida actual está marcada por la inacción, o sea, tirado en el sillón de la casa, fumando marihuana, viendo la batalla de Argelia, o sea, aparece esta idea de qué es el guerrillero, el imaginario del guerrillero de aquel entonces, que ve películas de Pontecorvo, ¿no? Que consume determinados libros, determinadas ideas, la idea conspiranoide de no el celular, no esto, lo otro, bueno, todo ese universo aparece. Sin embargo, a partir del acto de rescatar a su hija, empieza a aparecer esa figura de héroe que siempre estuvo ahí como oculta o enmascarada detrás de la figura prepotente de su esposa, ¿no? Ese también es el camino de este personaje, ¿no? Que termina siendo muy interesante y muy loable para la historia. Bueno, y como contracara de este personaje tenemos al personaje de Champagne, que otra vez, Champagne ya tiene 2 Oscars, pero otra vez es una actuación tremenda, tremenda.
para mí es increíble cómo se transforma como actor, casi escondiendo su personalidad detrás de este sujeto, detrás de este personaje tan nefasto, tan patético, tan arquetípico. Hay una relación, no es literal la relación, pero un poco se basó en Robert Kennedy Jr., que es un personaje del funcionario de Trump, que parece que tiene todos, en sus declaraciones públicas, tiene todos estos comentarios propios del coronel Steve Lojack que hace Sean Penn en las películas, ¿no? Y no es tan diferente visualmente, ¿no? El villano, a ver, volviendo a la sátira social, como prototipo, como arquetipo social que la sátira viene a representar, este tipo que es un militar o el brazo armado del poder, personifica el odio racial, la brutalidad del aparato estatal para reprimir, para ejercer violencia a favor del orden, con la excusa del orden social. Eh, Fíjense que tiene un aire de grotesco. El personaje de Daniel Day-Lewis en Petróleo Sangriento también tenía un aire grotesco. El personaje de Joaquín Phoenix en Vicio Propio, otra novela de Tomás Pichón, que adapta Paul Thomas Anderson para hacer la película Vicio Propio, una película que pasó un poco intrascendente, pero que también es un personaje medio grotesco. Hay como ciertos rasgos en ese arquetipo que terminan siendo al borde de lo ridículo y de lo absurdo, ¿no? ¿Cuáles son? Y fíjense que Sean Penn le pones una renguera, una pequeña renguera al personaje y una mueca que va a hacer con la boca todo el tiempo, ¿no? Como mostrando que es un personaje que está tan absorbido por su propio discurso de odio que termina siendo una especie de caricatura funesta de aquello que representa, que termina representando. Personaje patético, miserable. Este personaje sí es un personaje desagradable y negativo completamente, construido de manera negativa, no genera empatía en ningún momento. Bueno, y esto que les decía recién, ¿no? La comparación con el personaje de Daniel Day-Lewis, ¿no? Un poco la diferencia es que el personaje de Daniel Day-Lewis en aquella película lleva la narración, el punto de vista es a través de él, entonces pareciera que está como humanizado, pero si uno ve la película y ve cómo se va transformando Daniel Day-Lewis hacia el final, una película construida mayormente desde la tragedia que desde la parodia, también hay que decirlo, hay elementos medio de farsescos en esa construcción, grotescos, muy claramente. La mirada cargada de odio, la renguera, el tic bucal, todo lo hemos dicho, y esta idea de lo patético, que además Champagne es bajito, ¿no? Entonces el ser inferior, que además se siente, tiene como una especie de complejo de inferioridad y por eso desde su rol y desde su figura solo puede hacer el mal para avanzar en sus objetivos. En este caso, cazar uno por uno a ese grupo de revolucionarios llamados French 75, eh, que, que está completamente desarmado hoy en día. Fíjense, el primero que encuentran es a un pibe de anteojitos y un morralcito que va a la radio, una especie de radio comunitaria, como una especie de discurso contrainformativo, contraoficial, dice todos los días a la gente y bla, bla, bla. Ese era el primero que atrapan, ¿no? Ese es el personaje peligroso para el sistema, ¿no? Es interesante también esa construcción. Bueno, el personaje Sean Penn, para cerrarlo un poquito acá y seguir con otros, es la síntesis del supremacista blanco. Personaje que parecía sepultado en el tiempo en la historia de Estados Unidos y reaparece con Donald Trump en el poder, ¿no? Que aparece demostrando, como pasa acá en Argentina, felizmente sus
sus ideas y sus rasgos y sus odios públicamente y sin ningún tipo de pudor. Bueno, eso es este personaje, un ser perverso que goza del ejercicio de la violencia como brazo armado del poder. Porque también pasa esto, como tiene un argumento para hacer lo que hace, se autojustifica y se va de mambo, lógicamente. Bueno, Perfidia Beverly Hills, el personaje de Teyana Taylor, que es la compañera de Bob, que es una revolucionaria sexy, construida como una chica muy sexy. Y hay algo de el cine de Black Exploitation. Hemos hablado hace poco, no me acuerdo, a raíz de qué, del cine de Black Exploitation, del cine de negros que había en los años 70 de negros y para consumo de los negros, que eran negros, películas de acción, de explotación, donde los negros se enfrentaban al poder de los blancos y eran personajes héroes o heroínas que se emancipaban a través de la historia y demás. Pero películas muy, digamos, básicas en términos de película de acción. Pam Grier, la actriz de la película de Tarantino, em, de la tercera película de Tarantino, bueno, ahí se me fue el nombre, ahí va a volver. Jackie Brown, ahí está, Jackie Brown, era una actriz protagónica de este tipo de cine que la rescata Tarantino en los años 90 para su tercera película. Bueno, un poco el personaje de ella, de Perfidia, está construida a imagen y semejanza de estas heroínas, ¿no? Que empuñan armas, que están siempre dispuestas a la acción y a combatir, y inclusive de carácter fuerte y demás. También es construida como una femme fatal a lo largo de la trama de la película. ¿Por qué? Porque la femme fatal es alguien que tiene el poder de la seducción y la manipulación, pero también es la que traiciona. Perfidia, el nombre perfidia significa traición, deslealtad, traición. Y esto es un poco lo que le pasa al personaje. Perfidia confunde la búsqueda de sus ideales con la búsqueda del poder, ¿no? Y esto es algo que va a pasar en la película. Y de ahí aparece el discurso de la película también sobre el poder. Por eso, vamos a ver más adelante, los polos se atraen. Por eso tiene un vínculo de necesidad, pero también de atracción con el personaje del coronel, de Jean Pen, ¿no? Son ideológicamente extremos, opuestos, pero se terminan emparentando en esta búsqueda de un poder mediante la violencia. Dato curioso, siempre está iluminada detrás, siempre la luz está detrás de ella, nunca de frente, ¿no? Digo algo para que podamos pensar, como para analizarlo, ¿no? Para pensar el significado en la película. No sucede con los otros personajes, no sucede con el personaje de DiCaprio, que casi siempre es al revés. El personaje de ella siempre está iluminado detrás, sea de día, sea de noche, siempre en la oscuridad. Personaje fabuloso, el de Sensei, de Benicio del Toro, ¿no? Maestro mexicano de artes marciales, representa la resistencia desde una perspectiva cultural diferente. Y acá la película también está diciendo algo como arquetipo social. Va a decir, bueno, hoy en día la resistencia revolucionaria no pasa por, no pasa por, pasa por otro lado. No es un poco ese revolucionario de los 70 del brazo armado, de poner bombas, pasa por otro lado, pasa por este hombre, ¿sí? Que en su accionar, con su tranquilidad zen, ¿no? Por eso es una especie de maestro de artes marciales, pero con una filosofía budista, así se muestra, siempre mantiene la tranquilidad, siempre mantiene el control de la situación y vemos que siempre sabe qué hacer, siempre sabe cómo reaccionar frente a las situaciones de tensión y es un poco el que va a controlar toda esa red de mexicanos ilegales que esconde en su casa y que va moviendo según la circunstancia y la racia que se haga desde las autoridades estatales. Sensei opera en comunidad. A diferencia de Perfidia, que trabaja sola y llega a abandonar a su hija y a su pareja,
Sensei opera en una comunidad. Su poder proviene de la confianza que la comunidad deposita en él, ¿no? Como un nuevo modo de construir poder muy diferente a lo que pasaba antes. Y esto es un poco una especie de modelo que la película presenta con este personaje tan divertido y tan carismático también, ¿no? Una gran actuación de Benicio del Toro también hay que decir. Dirige una red clandestina de inmigrantes indocumentados. Es una especie de Obi-Wan Kenobi para Bob, ¿no? Porque es el que lo tranquiliza, es el que lo ordena, es el que le dice qué hacer, es el que aparece en el momento justo como un padre mentor que le va a mostrar el camino. Obi-Wan Kenobi, personaje de Star Wars, que es como el padre de los Jedi en la película. Bueno, acá esta idea con las artes marciales es como una especie de Jedi, ¿no? Mexicano actual, ¿no? Que aparece en la trama. La frase que dice en la película, te diré lo que es la libertad, no tener miedo, eso es lo que es, no estaba en el guión de la película, es algo que agrega él al personaje en el rodaje y quedó finalmente en la película. Y tan representativo del personaje también que es. Bueno, acá es muy importante también la construcción de los personajes que hacen los actores, ¿no? La película funciona muy bien también por ellos. Si fueran otros personajes, otros actores más de segunda, tal vez la película y el tono de la sátira se terminaría desbarrancando por más pulso y muñeca que tenga Paul Thomas Anderson para manejar los hilos de la trama. Willa, ¿no? El personaje de la hija, es interesante porque es otro de los personajes que tiene un arco narrativo, ¿no? Primero, cómo apareció en la película Chase Infinity, que es la primera película como debutante, primera película que hace, ¿no? Surgió de muchas audiciones que hicieron, aparece ella, claro, la primera película trabaja con DiCaprio, trabaja con Sean Penn, bueno, es un poco más fácil así, y la dirige Paul Thomas Anderson. Todos quisiéramos empezar así, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Porque ahora va a tener que hacer otras cosas. Pero bueno, esta chica hizo el entrenamiento de artes marciales, se preparó mucho tiempo, habló mucho tiempo con Paul, ensayó mucho tiempo con Paul Thomas Anderson antes de empezar a rodar. Y bueno, en la película experimenta un proceso de maduración, ¿no? Desde que es una especie de adolescente y todo el discurso conspiranoide del padre le parece ridículo, hasta que va entendiendo qué es lo que el padre le está queriendo transmitir, el legado de resistencia que el padre le quiere transmitir. Entendemos que lo conoce al personaje Benicio del Toro, Bob, y entendemos que por eso ella también estudia ahí artes marciales. Hay algo de toda esa educación que le está inculcando el padre que ella no termina de entender hasta que se da todo el proceso de la película. ¿Mm? Y el final lo refuerza, lo justifica y lo explica claramente. Bueno, lo que decíamos de los polos que se atraen, ¿no? Personajes, acá otras películas que hemos mencionado. The Master, primer fotograma, la segunda la película y la tercera Petróleo Sangriento. Esta idea de los polos que salen siempre va a estar en las películas de Paul Thomas Anderson, ¿no? Personajes que son muy diferentes, pero terminan atrayéndose por interés, por necesidad, por manipulación, por lucha, casi como una especie de ajedrez mental a ver quién logra ganar la pulseada, de quién domina al otro. Personajes que se tratan de dominar unos a otros todo el tiempo, ¿no? Muchas veces mediante la violencia, muchas veces mediante la psicología, y también en la película aparece la seducción de lo sexual, ¿no? Aparece también ahí esa idea. También hay una lucha, como decíamos, porque un poco también en esta construcción de la identidad que va a tener Will a lo largo de la película, en esta maduración que decíamos antes, un poco la idea que siempre va a trabajar la película es cuanto más crece, más se parece a su madre. Como revolucionaria, pero también como con el carácter fuerte que tenía la madre. Y ahí aparece esta escena en la capilla que comentábamos antes, donde están esperando el examen de ADN,
donde le empieza a decir al personaje de Champagne que parece que la tiene maniatada, parece que la tiene en frío de condiciones, y ella, como niña de 16 años, en vez de ponerse a llorar y pedir por la madre o el padre, le dice, che, esa remera no te queda muy apretada. Eh, bueno, a que él termina tildando de sabelo todo y se enoja con ella, pelean y demás, ¿no? Esta idea de mente superior domina mente inferior, ¿no? Esta cuestión de como implícita en la condición humana, que todo el tiempo va a estar ahí dando vueltas en la película de Paul Thomas Anderson, acá desde el humor y la comicidad también aparece y también queda de manifiesto, ¿no? Bueno, hablamos de lo grandilocuente de la capilla, de la música esa también faustuosa a lo Kubrick para armar la puesta en escena y demás. Película filmada para la gran pantalla. Esto ha insistido mucho Paul Thomas Anderson, que quería que la película se vea en salas de cine, porque fue filmada para salas de cine. Y sí, todo lo que decimos de la música, todo lo que decimos de la dimensión, de el contar con las miradas de los personajes, los movimientos de cámara que siguen, pequeños detalles de cosas que aparecen en la puesta en escena, en la pantalla, todo eso se disfruta más si uno lo puede ver en una gran pantalla. La película está filmada en VistaVision, que es un formato de 35 milímetros, que es una de las experiencias. El fotógrafo se llama Michael Baumann. Una de esas experiencias que apareció en los años 70 de la gran pantalla que se utilizó mucho para las películas del Imperio Romano, los western y demás. Hoy en día el IMAX también es un formato de pantalla grande, de 70 milímetros, ¿no? Pantalla doble de alta, también rectangular, pero un poco más cuadrada porque es el doble de alta. Pero el IMAX tiene una tecnología que replica los cuadros y por ende tiene mayor definición. Uno no se va a dar cuenta en la televisión de la casa y tampoco en un cine convencional. Tenés que ir a una pantalla enorme para notar realmente esa diferencia. Pero bueno, es un detalle. Christopher Nolan filmó Oppenheimer también con esta tecnología. VistaVision y Max son formatos de gran formato que capturan y proyectan películas de forma horizontal para una imagen más grande. Otro dato es que la película fue filmada en locaciones reales en lugar de intentar simular o construir decorados artificialmente. Los choques de los autos son reales, que vemos en la pantalla. Hoy en día se hace todo con inteligencia artificial con imágenes generadas por computadora. Todo eso es a la antigua, como el cine de los 70, ¿no? Esto le da más realismo y le da más potencia en términos de relato y en términos de experiencia cinematográfica, pero claramente hace que se encarezca el presupuesto de la película que costó casi 200 millones de dólares y recaudó un poco más, pero no triplicó las ganancias como hoy en día Hollywood pretende. Por eso Warner Brothers fue comprado por Netflix hace un par de días. No sé si por esta película, pero bueno, detalle que tiene que ver con cosas de la industria. Volvemos a la película. Montaje paralelo y la construcción de tensiones. Esto también es importantísimo en la película, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la persecución, toda la película está contando distintas acciones al mismo tiempo. Mientras vemos la pantalla del análisis de ADN, que vieron que le dice, bueno, si todas estas liñitas se nivelan, quiere decir que vos sos mi hija y que vas a estar en problemas, le dice el personaje de Champagne al de Willa. Mientras vemos que esas liñitas se empiezan a alinear, paralelamente es interrogada el personaje de Deandra, del cual no hablamos, el de Regina Joel, que es el que lleva a Willa con las monjas. Paralelamente vemos que el personaje de DiCaprio se logra salir de donde lo atraparon, emprende la ruta para encontrar a Willa, se está acercando a ese lugar, trata de esconderse en la colina como un francotirador.
todo va haciendo en paralelo, un poquito una cosa, un poquito otra, un poquito una cosa, un poquito otra. Esto se llama montaje paralelo. Varias situaciones se construyen al mismo tiempo. Esto lo hace todo el tiempo Christopher Nolan, director de Oppenheimer, de Dunkerque, de las Batman, entre otras, y eso hace que la tensión se acrecente y convierten a la película en una película épica y grandilocuente, porque de repente no tenés una situación que llega al clímax, sino que todas las situaciones de tensión llegan al clímax casi al mismo tiempo. Y ese al mismo tiempo hacen que estés en una experiencia eh, bastante atrapante en términos de espectador, ¿no? Con la película. Al borde del asiento pusimos acá. Los cambios de plano, las distancias geográficas, las alturas son utilizadas para crear una atmósfera de amenaza constante, ¿no? Esta idea de la persecución, ¿no? El gato y el ratón, uno que lo está siguiendo el otro, uno que aparece y desaparece, esto que muy a lo Hitchcock, ¿no? A través de esa colina, esa carretera que sube y baja, vemos que el auto que persigue aparece y desaparece. Como si la cámara se quedaría en la colina y el auto aparece y desaparece, ¿no? Y esto va generando una tensión, como una especie del tiburón que se viene acercando, ¿no? Y es muy interesante porque está construyendo una tensión propia del cine de terror en una persecución de carretera propia del cine de aventuras, ¿no? Bueno, cuando uno creía que lo había visto todo en materia de persecución automovilística, acá hay una manera nueva de filmar. ¿Cómo lo hace, no? Y acá, bueno, lo del western también, ¿no? Las montañas rocosas, el clima árido, todo el universo del sur de Estados Unidos, que también recurre a la idea del coyote y el correcaminos, ¿no? Ese dibujo animado que también era una parodia, ¿no? El correcaminos es un personaje que siempre se le escapa y sin hacer nada para eso, simplemente corriendo y con un poco de inteligencia se le escapa el coyote, que es un tipo, podemos pensar en Champagne, torpe, tonto, bruto, tosco, muy limitado en términos intelectuales y que hace todo lo posible, moviliza todo el dispositivo de seguridad que tiene el gobierno para atraparlos y así todos siempre se le escapan eh, su correcaminos. Ahí lo grotesco del personaje y lo absurdo y el humor, ¿no? En este personaje, hablo del coyote y hablo del personaje del coronel de Champagne. ¿Cómo filmó esa escena de esa persecución Paul Thomas Anderson? Las cámaras las montan sobre los autos, entonces vemos por momentos que vemos la carretera. El auto va a gran velocidad y vemos la carretera y vemos cómo la carretera sube y baja, porque la cámara está montada en el frente del auto. Después, otra manera es montar la cámara detrás, en otro auto detrás, y que va persiguiendo en todos los movimientos al auto. Otra manera es poner las cámaras a los costados de la carretera y hacer paneos cuando los autos pasan, ¿sí? Con un rápido paneo y hacer un rápido movimiento de cámara. Y esto también le da una sensación de como si estuvieran filmada casi como a escondidas esa persecución. Cuando estamos en la carretera, pero me refiero más a los puntos de vista cuando vemos pasar a los autos. Todo esto le da un vértigo y una velocidad a través del montaje que también es una cosa muy interesante de ver y muy, muy atrapante. El sonido que además de ese pianito se escuchan los motores de los autos, ¿no? Que van subiendo y bajando. Autos que no tienen esos motores que suenan como un Chevy de los 70, pero se escucha el motor del Chevy de los 70 y queda muy bien porque recuerda esas películas de esa carretera. Hay una de Tarantino que se llama A Prueba de Muerte, le pusieron acá Death Proof, con Kurt Russell. La película es medio floja, pero el final, hay toda una persecución final que es muy al estilo. Y la película está filmada como si sucediera en los años 70. Vuelvo a esto. La otra es la cámara que está montada sobre la colina y vemos, digamos, no sube y baja. Hay una cámara que acompaña al auto y sube y baja
y va viendo cómo la colina sube y baja como si fuera una montaña rusa, y otra cámara que está detenida en la colina y ve que el auto es el que sube y baja. Todo eso se va intercalando y va generando una tensión alucinante a través de la película. Movimientos de cámara. Los movimientos de cámara, ya dijimos todo esto con respecto a la persecución final, pero antes de eso van siguiendo los personajes. Personajes que también están todo el tiempo en constante movimiento. La película es una larga persecución. Los siguen por los pasillos, los siguen por las escaleras que suben, las escaleras que bajan, los cuartos que entran, los edificios que saltan, los edificios de los que se caen, como el personaje de Bob cuando se cae del edificio. Todo el tiempo va a aparecer esto y va a construir el espacio también a través de estos movimientos de cámara y las acciones de los personajes. Acá está la película de los Coen, El lugar para los débiles, que les mencionaba antes, que también tiene algo de sátira ese personaje de Javier Bardem en esa película, ¿no? También es un personaje caricaturesco desde el rol de sicario más impiadoso y inmoral también. También la película en ese momento estaba hablando de algo que sucedía a nivel social en Estados Unidos desde otra metáfora, algo similar y algo diferente también, ¿no? Pero bueno, tenemos que entrar en otro tema y siendo 8 menos 10 vamos a seguir hacia adelante. ¿Qué sucede en términos de para qué sirve este movimiento más allá de resultar muy interesante la fluidez del relato? Para generar la sensación de que los personajes están atrapados en un ciclo de violencia del cual no pueden escapar. Esa es la historia. Los personajes están escapando todo el tiempo y todo el tiempo los atrapan. Todo el tiempo están girando un falso, ¿no? Escapan de la policía los atrapa, escapan a en la colina los agarran, salen, ¿no? Hay un circuito, inclusive el personaje de Sean Penn está haciendo como una especie de espiral constantemente y los movimientos de cámara también dan cuenta de eso, ¿no? Esta idea del gato y el ratón que todo el tiempo se persiguen, pero también se retroalimenta esa violencia, ¿no? Uno lo va a perseguir al otro eternamente. Perdón. Lo cual nos lleva a hablar de la grieta eterna, ¿no? La película es muy clara en eso. Arranca con una reja donde están los inmigrantes indocumentados mexicanos a punto de ser deportados, detenidos y a punto de ser deportados, y dice, 16 años después, nada cambió mucho. Y vemos que la situación con Donald Trump y la política migratoria sigue más o menos igual. Un poco esa es la cuestión de la grieta eterna. Entonces, el grupo revolucionario French 75, como extremista ideológico de izquierda, tiene sus antípodas en el ejercicio de la violencia al grupo de los aventureros, el Club de Aventureros de Santa Claus, creo que se llama, ¿no? Acá está en inglés. Que es un grupo de supremacistas blancos, que bien podría ser Ku Klux Klan, no le ponen nombre, o sea, le ponen un nombre de fantasía, pero no está directamente relacionado con uno, pero podría ser cualquiera, ¿no? Como el Fresh 75, que son unos tipos, unos hombres blancos que se juntan también en unos espacios secretos, fíjense, por una cuestión de evadir la ley, los personajes del grupo revolucionario están escondidos, cambian la identidad, andan por pasillos, por túneles, por puertas, ¿no? Para estar escapando todo el tiempo de la ley. Pero el grupo de supremacistas blancos también vemos que están en otro pasillo, en otro túnel, que acceden a otra habitación donde también en secreto se ocultan y dicen lo que piensan y el modo de accionar y cómo extender la supremacía blanca, de cómo hay que limpiar a los Estados Unidos, hablan y demás, ¿no? Con unos modos de gente civilizada, claramente, y muy correcta, pero que claramente vemos que son fascistas, asesinos y bastante estúpidos también. Y acá hay algo interesante
decidimos que la película todo el tiempo hace movimientos de cámara y todo el tiempo se mueve. En la escena que están en este cuarto del Club de Aventureros de Santa Claus, la cámara se queda quieta, perdón. Y todo se traduce, lo puse en la placa siguiente, me parece, acá. Todo se traduce un plano y un contraplano, ¿no? Muy básico y conservador, como ellos, que son básicos y conservadores, y ahí está centrada en el diálogo. Lo que tiene movimiento es el diálogo. El diálogo que cada vez más ridículo, más absurdo y más de otra época, ¿no? Es imposible de creer lo que los tipos estos están hablando. Son como una especie de terraplanistas nuestros, ¿no? Uno no puede creer las pavadas que dicen y sin embargo lo dicen en serio y de la forma más peligrosa y vil posible. Entonces, lo que muestra la película es que los grupos extremos, por el uso y el acceso a la violencia, terminan como retroalimentándose, unos se persiguen a los otros, por supuesto, hay unos buenos y unos malos, unos villanos y unos héroes en la película, eso está claro, ¿no? Pero cuando el poder se les sube a la cabeza, como le pasa a Perfidia, terminan encontrándose, ¿no? Con el coronel, ¿no? Eso también aparece ahí en la película. Bueno, el odio al diferente, la persecución a los inmigrantes son cosas que siguen sucediendo en la sociedad actual. Y la lucha y la resistencia, incluso en sus formas más torpes e imperfectas, pensando en el personaje de Bob, siguen siendo un acto de vital importancia. Y esto va a ser muy importante para la película. Entonces, tenemos una lectura contemporánea de lo que es la revolución y las luchas armadas de los 60 y de los 70, vistas con cierta melancolía, ¿no? Puestas como en valor también, ¿no? Vistas con gracia y como algo de modé, pero vistas también con una sonrisa, recordadas con una sonrisa. La causa revolucionaria se contrapone en términos de relato con el drama familiar. El padre que tiene que cuidar a la hija, porque lo que le pasa también cuando Perfidia también decide la lucha armada y deja a su familia. Y el personaje de Bob decide quedarse con su hija y criarla, ¿no? Alejarla de todo eso con los cuidados de sabiendo quién es y sabiendo que también puede volver el pasado a buscarlos. Un hombre y su hija luchan por sobrevivir y esconderse del pasado que decíamos. La cámara va a estar atenta a cada gesto, a cada sonido. Hay veces es el sonido a lo Chaplin, que marcamos en la clase de Chaplin, el que indica que la cámara se mueve. Por el sonido la cámara se mueve. Por el sonido la cámara hace un registro, una descripción diferente del espacio, ¿no? Lo vemos acá en el tiroteo final en la casa, ¿no? Donde a ella la lleva el sicario, que es indio, entendemos que es indio porque le dicen rojo los otros sicarios, y el tipo ahí tiene un atisbo de conciencia social, a dónde pertenece, y decide rescatar a la chica y la libera y va y liquida a los otros. Al final de la película, después cuando Will está con la escopeta al costado de la carretera y la está buscando Bob y se encuentran, y en un momento parece que le va a disparar, es como si no se reconocieran, porque ella dejó de ser la niña que era y empieza a ver al padre con otros ojos, con los ojos que nunca había terminado de entender, y el padre a ver a su hija con los ojos que nunca había terminado de ver también, ¿no? Como la hija de espíritu revolucionario que termina siendo. Es muy interesante porque es como si se vieran por primera vez en ese final de la película cuando se reencuentran. El padre y la hija se reconocen, ¿no? Eh, ¿Quién eres tú?, le va a decir ella. Y él le va a decir, soy yo, soy tu papá, ¿no? Algo muy básico, pero en la película en un momento parece que ella está a punto de dispararle porque está como desconcertada y termina reconociéndolo al final. Reconociéndolo. Y esto es interesante en el arco dramático que Will atraviesa con todo el relato. Un par de cositas más, ya terminamos.
Entonces, lo interesante de la película mezcla géneros, mezcla política con relato, mezcla crítica social con una película de acción muy entretenida, pero eso lo hace con una gran capacidad, ¿no? Y lo hace muy bien, termina hablando de todo. Si uno quiere, se pone a pensar, termina hablando con esta historia mínima termina hablando de todo, ¿no? Como la historia la utiliza como un abanico del cual se despliegan un millón de temas, ¿no? Política, familia y revolución funcionan como un espejo complejo de la humanidad contemporánea. La locura del mundo contemporáneo, un poco ese cinismo que tiene el personaje de DiCaprio como un revolucionario que no termina de entender cómo se mueve el mundo contemporáneo, es un poco el cinismo que tenemos todos cuando prendemos la televisión o cuando vemos los resultados de las votaciones, decimos, ¿qué pasó? En qué nos pasó? En qué nos convertimos? Reflexión sobre las decisiones que tomamos y las causas que defendemos. También la película piensa sobre eso, haciendo que el espectador se cuestione qué significa realmente estar en revolución en un mundo con divisiones cada vez más marcadas. ¿Sí? Los pequeños actos termina siendo el mayor acto revolucionario de Bob, es transmitirle el legado de la resistencia a su hija. Y eso va a ser lo que va a la enseñanza también que él va a tener a lo largo de la trama de la película. Lo de las monjas, perdón, había que hablar de las monjas, me pareció algo fabuloso. Los indocumentados recluidos en la parroquia de las monjas de la colina, monjas del Castor Valiente, y están en la colina que le dicen Chupacabras Hills, no sé si en chiste o en broma. Son monjas que cultivan marihuana y son vegetarianas, se las menciona, se las ve fumando. Son monjas negras y con actitudes aguerridas, muy del cine del Black Exploitation de los años 70. Le van a decir a Willa, la hija de una rata es una rata bebé. Está ahí. La alojan en el cuarto Pancho Villa, ¿no? Decíamos, una especie de Black Exploitation de la novicia rebelde, ¿no? La película donde la joven novicia llega y las monjas, la madre superior la agarra y le dice, vos tenés que liberarte y hacer esto y hacer lo otro, pero en términos religiosos y del amor, en la novicia rebelde, y acá es en términos de la revolución y la diversidad cultural y la marginalidad a la que están ellas implícitas. Es muy, muy divertido. Bueno, el final, este personaje, ¿no? Este personaje convertido en un monstruo, que ya era un monstruo, pero ahora con un monstruo físico también. A él le disparan, uno de los suyos, porque se enteran que tiene una hija mestiza, que se acostó con una negra, ¿no? Algo que los supremacistas blancas no pueden perdonar. Entonces le disparan, caen, parece que el tipo muere al costado de la ruta y de repente en esa ruta que sube y baja, vemos que aparece, que emerge del suelo como una especie de renacer de este muerto. Y acá, interpretación mía, no es el odio social que creíamos sepultado en los años del racismo desmesurado de los años 70 que viene a resurgir en la actualidad ese personaje con el rostro desfigurado, que ya, como decía Marx, ya no es una tragedia, es una farsa, ya es la versión más caricaturesca posible de aquel horror y de aquella maldad de los años 70, acá vuelve a renacer, vuelve a aparecer. El odio que lo carcome por dentro, que en la interpretación magnífica de Sean Penn se le ve en la mirada, es el odio que se le termina reflejando físicamente, lo que lo termina carcomiendo, lo termina destruyendo a él físicamente y la destrucción moral que se le significa en su rostro. Siempre fue un tipo miserable, un tipo patético, que se arrastró por el reconocimiento de los otros, ¿no? Como una especie de, eh, ¿cómo le dicen los cubanos disidentes? Eh, bueno, es ese tipo que quiere pertenecer a un mundo
que cree que puede pertenecer a ese mundo si defiende sus valores y si defiende sus luchas, y nunca va a ser parte de él porque esas élites nunca lo van a aceptar como tal. El club de los aventureros de Santa Claus nunca le van a permitir ser parte porque él no pertenece a esa esfera, por más que haga el horror que haga. La escena que explica lo de que sufrió una violación inversa, ese es el argumento, sufrió una violación inversa. Es absolutamente absurdo, ridículo y divertido en la película, ¿no? Dentro de lo horrendo, ¿no? El poder lo hace sentir parte, pero lo descarta cuando ya no lo necesita. Es lo que le pasa al final. Pero no se lo dice en la cara, porque, como diría Capusotto, el mal no actúa de frente. No te dice que te está adoctrinando, ni te dice que te va a bajar el salario. Te lo dice de una manera muy civilizada, muy simpática y con palabras amigables. Y te dice, te miente, vilmente, descaradamente. Le dan una palmada en la espalda, le muestran la oficina, esa oficina con esa vista aérea representa el ascenso, ¿no? Él llegó a esas altas esferas, pero hay una mirada superior, que es la mirada del techo, de donde sale el gas, que lo termina eliminando, ¿no? Esa mirada superior lo sigue viendo como alguien pequeño e insignificante, ¿no? Como alguien que no pertenece a esa élite. Bueno, todo el discurso ideológico de la película, en términos de el supremacista blanco, cierra con este personaje en esa escena. Y el otro discurso, que es el de la resistencia, cierra con el personaje de Willa. Combinación de personajes complejos, una narrativa tensa y un tratamiento visual impresionante convierten a esta película en un comentario audaz y profundo sobre los tiempos que vivimos. Un alegato sobre la resistencia en tiempos de locura colectiva y violencia desmedida. Eso es una batalla tras otra y eso es la película de hoy. Muy bien, gracias por escuchar y ahora los voy a leer. Me imagino que tienen comentarios para hacer. Perdón si hablé mucho, no se me entendió en alguna parte. Me entusiasmo también y... Es una sátira de una historia de violencia y rebelión. Totalmente, coincido, dicen ahí también. Hay una escena cuando se salva del tiroteo que me hizo acordar a la saga de Terminator, que revive siempre. Sí, sí, hay como pequeños homenajes a ciertas películas y dando vueltas. Y Sí, se lo ve al coronel ensangrentado en la ruta y que va caminando hacia adelante. No sé, se me vino una escena de, no sé si Terminator 1 o 2, una de esas. No sé, me claro, pareció. claro, que eso es lo que interpretamos, que decíamos, bueno, es como este Vuelve. odio social que siempre vuelve, este mal que siempre vuelve, que nunca parece terminantemente derrotado, ¿no? Bueno, un poco, sí, claro. Sí, de hecho hay escenas de Terminator que es exactamente así. La escena del control de ADN me pareció delirante, el coronel con el maletín de un lado al otro. Sí, total. Muchas escenas son de esa línea. No aparecen en cámara las muertes ni torturas, todo está fuera de campo. Sí, y eso es una decisión también de la película de dejar la violencia de lado, ¿no? Porque otro sería si cuando Willa al final de la película mata, si vemos al tipo descuartizado, tirado en la ruta, se lo ve de lejos en un costado, bueno, la construcción que nosotros como espectadores hacíamos de ella sería diferente, ¿no? Pondríamos un poco en duda su accionar. Así no sucede. Siento que mucho de lo que es la película se lo debe a la música, que acompaña perfectamente la trama. Me resonó todo el tiempo y es la que logra mucho del suspenso. Sí, totalmente. El suspenso, el ritmo, el cambio de tono, totalmente. Sí, sí. Las escenas del gas es un paralelismo de los nazis y sus cámaras de gas, y los hornos también, claro, por supuesto.
son supremacistas blancos, ¿no? Esos tipos. Muy buena la clase, gracias. No sé si Bob le enseña algo a Willa. Creo que a ella se le empieza a hacer evidente su naturaleza. La madre de Perfidia le dice a Bob que ella es una revolucionaria y él no. Y le pregunta cómo va a ser con eso. Pero yo creo que hay una transmisión de la resistencia. No sé si del espíritu revolucionario. De esto de ella subirse al auto con el arma y ir ante el llamado al final de la película, ella yendo, eso sí es de la madre. Pero en él me parece que aparece la cuestión de la resistencia. Es eso lo que le termina transmitiendo. Es excelente cómo logra mantener la atención continua y literal, mantener al espectador en vilo. Sí, 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 totalmente. La escena de la persecución final por la carretera del desierto es impresionante. Lo vertiginoso e intenso del conjunto de temas que se tratan. Cómo se transita de la sátira a la seriedad en el enfoque. Sí, muy bueno, muy bueno. Y sí, coincido con eso, porque si bien es una sátira, no es que los personajes no están en peligro, porque si por la parodia los personajes no podría pasarles nunca nada grave, no habría tensión. Entonces todo el tiempo la película está balanceando eso. Muy, muy bien la percepción. Reconozco que sí, por momentos me pareció un poco larga. Bueno, yo ya sabía cuánto duraba cuando la iba a ver. Al principio se me hizo un poco toda la descripción. A ver, las películas hoy en día a los 10 minutos arrancan, como mucho a los 20, y esta arranca a los 40. El hecho de que los delatan y los empiezan a buscar, empieza eso a los 40 minutos de película. Hoy en día es mucho. Por eso, si uno está en el cine, se lo banca mejor que si lo ve en la tele. Los nombres ayudan a la ironía. Lockjaw significa mandíbula trabada, la cara misma de Champagne. Bueno, muy bien, muy buen detalle, es la mueca que hace todo el tiempo. No tuve esa sensación y la vi en el cine, lo cual es diferente. No sé qué me hubiera pasado de verla en casa. Bueno, sí, tal cual, tal cual. A mí lo mismo, lo mismo. Sí, a mí en el cine no se me hizo, cuando la vi por segunda vez, la primera parte se me hizo un poquito pesada, pero la segunda vez la vi en la tele, de mi casa. La crueldad de ese club es patética. Sí, sí, son personajes patéticos. Están construidos como personajes patéticos. Los diálogos son patéticos. Eh, Son tipos completamente, sí, miserables. Pero bueno, es una representación arquetípica de estos seres que parecían escondidos o digamos, sepultados por el tiempo y que reaparecen en todo este contexto. Exagerados a propósitos, claro, total, total. Bueno, el club se llama Los Aventureros de Santa Claus, ¿no? Todo es ridículo, ¿no? Todo es ridículo. Cualquier parecido con la realidad, dicen, claro, totalmente, totalmente. Bueno, la película está hablando de todo eso sin necesidad de mencionarlo explícitamente. Y eso es lo genial, porque son esas películas inteligentes que no las pueden agarrar por ahí, no las pueden atrapar por ahí. Porfa, habilita los videos. No sé si a qué video se refiere o si... Perdón, Emiliano, dice que Ah, no puedo iniciar el video porque vos lo deshabilitaste. ¿qué video? El nuestro, el de vernos la cara. Perdón, ¿eh? Ah, ok, 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 pará. Sí, 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 Yo me sí. veo. Eh, Las caras se ven. Sí, se ven. sí, sí, yo algunos veo, pero otros no. Pero bueno, por ahí la toca. Ahí está, Ahora sí. ahí No, está. ahora Ahí sí, está. así, porque decía. Ok, Nada, ok, gracias, perdón. No. ahí está. Ahí está. Sí, bueno. Eh, bueno, ¿quieren hacer un comentario más? ¿Quieren prender? Ahora que no está Juan Pablo, ¿quieren prender el micrófono y hacerlo oralmente? Lo pueden hacer, ¿eh? No le digan después. Se fue la censura, Se fue la aprovechemos, censura. Hoy aprovechemos, no hay censura.
Hoy no hay censura. Los ratones están contentos. No, hermosa la película, me encantó, me pareció maravillosa, se me pasó volando, me mantuvo, hacía mucho que una película me mantenía así en vilo, mucho, mucho. La verdad que me mantuvo, por momentos estaba con alguien que me decía, es una película. ¡Ay! Yo estaba así a los gritos como en esa película. ¡Ay, ay! Así estaba. No, eso hacía mucho no me pasaba. Hermosa, Bueno, encantó, me encantó. Bueno, Va a bueno, me ganar, alegro, va a me ganar. alegro, me alegro. Barbie Bueno, hermosa. nos vemos entonces el martes próximo. Gracias, nos Emi. vemos ¿Sí? en la última. Gracias, hasta el Chao. Gracias, martes. Emi, muy Chao. buena. Chau, chau. Chao. Gracias. Gracias. Linda la Chao, clase, hasta gracias, luego. Emi. Perfecto, la hiciste solito, perfecto, perfecta. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Emi, te queremos, te queremos, Sí. Gracias. Chau, chau. Chao, te chao. queremos. Vamos Chao. por Chao, Emi. Chau, gracias. chicas, chau.